Bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar una sesión más de los seminarios Preintellectum con el tema de historia. Estoy compartiendo mi pantalla, quisiera que me confirmen si se ve. Buenos días, Isabel. Buen día, gracias. Bien, habíamos estado trabajando las clases anteriores. Ya hemos visto sobre em, el paleolítico, el neolítico, y ahora corresponde ver un tema muy importante que viene a ser el poblamiento de América. Si bien es cierto, ya sabemos dónde se originó o dónde estuvieron los primeros seres humanos, dónde se desarrollaron, pero la interrogante es cómo llegaron a poblar el continente americano, que pasa unos años más y es un poblamiento con una distancia, o sea, no tan cercana al inicio del origen de la humanidad. Entonces, para esto se han creado algunas teorías. Vamos a prestar atención acá. En esta primera imagen que estoy compartiendo, quiero que lo observen bien, porque luego les voy a formular unas preguntas. Ya, un minutito mientras copio el enlace. Muy bien, ahí tienen la imagen. Como se pueden dar cuenta, eh, un grupo de personas está cruzando de un continente a otro, ¿no? ¿Ya? Y acá vienen las preguntas que me gustaría, voy a compartir acá en el chat del Zoom para que ustedes puedan ingresar al enlace y puedan responder esas preguntitas. A ver, ya tenemos ahí el enlace, pueden acceder para que ingresen y dejen sus respuestas. ¿Ya? Observamos bien la imagen un minuto más y aquí vienen las preguntas. ¿Qué se puede deducir de la imagen que hemos observado? ¿Cuál crees que habrá sido la ruta más sencilla que siguieron los pobladores americanos? Obviamente van a explicar su respuesta. ¿Y de dónde venían los animales y seres humanos que poblaron América? ¿De qué continente? ¿Ya? Entonces yo voy a dejar de compartir y voy al Padlet para ir viendo sus respuestas. A ver, ahí está la imagen. Tenemos tres preguntas que responder a partir de esa imagen. Deja de compartir un momento para ir al Padlet, ¿ya? A ver. Quisiera que vayan registrando sus respuestas, qué deducen de la imagen, cuál creen que habrá sido la ruta para poblar el continente americano y de qué continente sería, de qué continente pasaron los primeros grupos humanos a poblar el continente americano. ¿Ya? A ver. Mientras van registrando sus respuestas,
Vuelvo a compartir acá. Ahora tenemos la imagen nuevamente. Bien. Mientras van registrando sus respuestas, voy avanzando. Acá tenemos unas preguntas. A ver, que quiero que una preguntita está acá. Y acá también tenemos otro enlace. Muy bien, ya veo que van respondiendo. Tenemos por acá, ya, muy bien. En la imagen que hemos podido observar, prácticamente se observa, se puede ver el continente, parte del continente asiático y las personas, los grupos, los primeros grupos humanos que han cruzado esa parte lo hicieron a pie, ¿verdad? Ya. Muy bien, Abril Lescano. Pasaron por el puente llamado Beringia. Muy bien. ¿Quién más? A ver, mientras van registrando sus respuestas, quiero que vean, me confirmen si están observando. Vamos a un juego interactivo para recordar un poquito este tema. Probablemente ustedes ya lo han tratado, así que vamos refrescando esos conocimientos, ¿ya? A ver, están observando, están observando siete fichas con preguntas, ¿verdad? Sí, confírmenme. Sí, profesora. Muy bien, Abril, gracias. Tenemos acá, a ver, vamos recordando un poquito, ¿ya? Teoría que plantea que el hombre sale de Polinesia y Melanesia y cruzó en balsas. ¿Qué teoría será? Las teorías del poblamiento americano generalmente es un tema que se trata en primer, segundo año de secundaria, ¿no? Y considero que por lo menos recuerdan un poquito. Recordamos que no solamente es la única teoría, sino que existen otras también que indican que el hombre, los primeros hombres que poblaron el continente americano probablemente vinieron de otros continentes, ¿no? Del continente asiático, nos dice una de las teorías. Otra nos dice que probablemente de Australia, siguiendo la ruta de la Antártida y subiendo lo que viene a ser América del Sur. Otra nos dice que del océano, de esta parte, en Oceanía exactamente, tanto en Melanesia como en Polinesia, ese sector de islas, fueron el foco o el lugar donde de ahí, en diferentes embarcaciones, partieron los primeros pobladores y cruzaron el mar hasta llegar al continente americano. Entonces, acá, por ejemplo, ven en esta imagen en balsas, ¿no? En balsas, pero hay mucha controversia con este tema porque en aquel tiempo recuerden ustedes que los hombres pues no conocían bien el mar, ¿no? Entonces, las rutas que nos proponen estas teorías que son
solo hipótesis, dan a demostrar con algunas investigaciones, pero no necesariamente todas son muy acertadas, ¿no? Hay algunas que son un tanto más certeras que otras. Entonces, a ver, recordemos un poquito la teoría que plantea que los primeros grupos humanos que llegaron al continente americano salieron de Melanesia y Polinesia y cruzaron en balsas el Gran Mar y llegaron hasta Centroamérica. ¿Qué teoría será? ¿Alguno lo recuerda? A ver, tenemos la teoría asiática, la teoría australiana y la teoría oceánica. ¿Cuál de esas tres serían? Anímense. A ver, vamos volteando la cartita. Ahí está. Sí, obviamente proceden del océano, tanto de Melanesia como Polinesia o del continente oceánico. Es la teoría oceánica, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente. El antropólogo que tomó como referencia la mancha mongólica, que generalmente esto se ve en los pobladores de Asia, ¿no? Específicamente de Mongolia. Eh, Coincide, hay semejanzas, ¿no? Entre los pobladores de esta zona y los pobladores de Alaska. Entonces, tenemos acá el antropólogo que tomó como referencia la mancha mongólica o mancha negra en la piel. Es una semejanza, una similitud de poblaciones. Esta fue una de las evidencias que mostró uno de los antropólogos, ¿no? Que quiso dar a demostrar su teoría sobre el poblamiento asiático. Y nos estamos refiriendo a ver, acá está. A ver, teoría asiática, Alex Hadriga, pero a ver, ¿qué dice? Acá está. Vamos desordenando nuevamente. Mm, Alex Hadriga, bueno, no sé qué pasó, no quiere voltear la imagen. Voy a retroceder y aquí vamos nuevamente. Ya, una preguntita más y luego pasamos al tema. Ahí está, miren, ahí está. Y una más. Este señor Alex Harlick es quien propone esta teoría asiática. Y acá tenemos en el mapa que se puede ver precisamente esta zona norte congelada, ¿no? Ya que en aquel tiempo pues el clima era diferente. Descendió mucho la temperatura y se dio el periodo de las glaciaciones. Eso ayudó a que pudieran cruzar porque esa zona estuvo como congelada. El mar se retiró un poco y quedaron despejados algunos espacios. Y probablemente de esta zona hasta el continente americano, el hombre ha pasado caminando, ¿no? Ya que la distancia que hay entre este continente asiático en esta zona exactamente hasta América es una zona un tanto estrecha. De ahí viene el nombre de Estrecho de Bering. Eh, y esta zona probablemente, como el mar se retiró un poco porque estaba congelado, esta zona quedó despejada. Y así como vieron en la primera imagen, es muy probable que haya cruzado caminando, sin proponérselo obviamente, quizá persiguiendo algunas bestias, algunos animales que formaban parte de lo que viene a ser los animales que ellos cazaban para poder consumir su carne y sobrevivir, alimentarse, ¿no? Esta teoría es la teoría inmigracionista de procedencia asiática. Entonces,
Bueno, a ver, voy a voltear. Y ahí tenemos la teoría asiática. Esta zona, como ustedes están viendo, en ese tiempo, cuando quedó despejado y quedó como un camino, esa zona la llamaban Beringia, ¿ya? Para más datos, a ver, ahora vamos a las diapositivas para avanzar un poco con la parte teórica. Muy bien, aquí sus compañeros han registrado sus respuestas. Muy bien. Los demás que han accedido recién, voy a volver a compartir el enlace del Padlet para que puedan ir registrando, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a las diapositivas nuevamente para poder continuar el tema. Ahí está. ¿Ya pueden observar las diapositivas? ¿Me confirman? A ver, por favor. Mm, Bueno, Sí se ve. gracias, Abril. Gracias por tu amabilidad. Muy bien. Entonces, acá tenemos una preguntita más. Luego yo voy eh, a retroceder para continuar estas preguntas. Luego que podamos ver y refrescar un poco más las ideas, conocimiento acerca de este tema llamado el poblamiento de América, ¿no? Entonces, para poder, como les había dicho al inicio, para poder eh, determinar quiénes serían los primeros pobladores o de dónde procedieron, es que existe la preocupación de algunos antropólogos, investigadores, acerca de dónde proviene los primeros pobladores que llegaron al continente americano. Entonces, el poblamiento de América, como bien tenemos acá, es un proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. No quiere decir que llegaron en grandes cantidades y se posicionaron tan pronto llegaron a poblar todo el continente. Quiere decir que pasaron en diferentes épocas, quizá por diferentes rutas y pasaron muchos años hasta que se pudieron establecer, ¿no? Llegaron probablemente en condición nómada, porque eh, esta zona no la conocían, no sabían las primeras poblaciones, los primeros grupos humanos, no sabían que estaban em, pasando de un continente a otro, ¿no? Como les había mencionado, es muy probable, y como les vuelvo a mencionar, siempre estoy mencionando el término de probabilidad, es muy probable, son hipótesis solamente porque hay algunas cosas que todavía faltan comprobar, ¿no? Sin embargo, tenemos teorías indican o tratan de explicar el poblamiento americano y nos muestran algunas evidencias también, ¿no? Bien, esta zona que ustedes están observando es la parte norte del continente asiático y acá tenemos esta zona exactamente Siberia, acá el estrecho de Bering y acá tenemos América, la parte norte de América exactamente en esta parte de Alaska, ¿ya? La península de Alaska. Bien. La imagen que ustedes están observando puede darnos a notar que esta zona estaba congelada, ¿verdad? El clima eh, en aquel tiempo descendió la temperatura y probablemente muchas zonas estuvieron congeladas. El hielo tuvo muchos kilómetros, así que fue factible para que el hombre pueda cruzar o atravesar esas zonas caminando. Como ven acá, no solamente grupos humanos, sino también algunos animales de aquel entonces pudieron atravesar
esta zona, pasando desde Asia a América. ¿Y qué se afirma de Asia a América? Porque como ustedes han visto en el mapa, esta zona es la que más, probablemente fue la ruta más corta, la más precisa, la más cercana, ya que en las otras rutas, a ver, por acá teníamos un mapa pequeñito. Ah, no, fue en el Padlet, ¿verdad? En el enlace. Acá les voy a mostrar otro mapa. A ver, quiero que observen este mapa. Por acá lo tengo. Acá. Acá tenemos una ruta. Estas líneas o flechas es la segunda probable ruta. Y acá de Australia hacia América del Sur sería la otra ruta. Ustedes por deducción podrían darse cuenta que la ruta, si yo les pregunto cuál creen que fue la ruta más, la más acertada, la más rápida, la más fácil por donde cruzaron los grupos humanos, pues todos vamos a decir, es la ruta uno, ¿no? Porque la ruta 2, quizá muchas embarcaciones no lograron atravesar el océano por todos los riesgos, las dificultades que es cruzar, obviamente, el océano Pacífico hasta llegar a América del Sur. O quizá esta zona que está mucho más al sur y está congelada, es muy probable que los grupos que cruzaron en embarcaciones no hayan llegado a su destino o algunos hayan quedado varados en el mar, ¿no? Entonces, esta es la ruta que un tanto es más precisa, más fácil de cruzar. Bien, quiero, quiero que observemos un pequeño videito y ahí vamos a pausar. A ver. Justo está acá. Mm, Profesor Daniel, ¿puede pausar un momentito la grabación? ¿No puedo pausarla, por favor? Bien, como han podido observar ustedes en el video, existen periodos de glaciación y periodos interglaciares. Estos periodos de glaciación denotan y muestran cómo el clima desciende tanto y todo alrededor de la Tierra, sobre todo las zonas obviamente que contienen fuentes de agua, lagos, mares, se congelan, ¿no? Probablemente existieron muchas glaciaciones y creo que muchos de nosotros hemos observado o hemos visto esta parte de la historia de la humanidad trasladada a los videos infantiles, ¿no? Creo que muchos hemos visto la era del hielo uno, 2, me parece que ya está 3, y se puede ver en una donde se inunda, en otra donde se congela y en otra donde hay un clima normal, ¿no? Entonces, la glaciación es cuando se congela todo, pero el periodo interglaciar es cuando llega el clima óptimo. Todas las zonas se van descongelando y todo vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces tenemos
probablemente que fue la última era geológica donde los seres humanos han podido tener un espacio o un ambiente óptimo para poder cruzar o trasladarse de un lugar a otro. Esto sería el periodo cuaternario, que es la última era geológica, también llamada Pleistoceno o Edad de los Hielos, ¿sí? Y la última glaciación fue la llamada glaciación de Wisconsin, ¿ya? Em, en la última glaciación, los hielos empiezan a derretirse, ¿sí? A esto se le conoce como eustasia glacial. Sucedió aproximadamente hace 11.000 millones de años y finalizó hace 10.000. Las placas de hielo se extendieron por el norte y por el sur de América y obviamente la parte norte de Europa. Las zonas polares siempre son, tanto en el polo norte como el polo sur, son las zonas que más rápido se han congelado, ¿no? Demuestran gran cantidad de extensiones de hielo. Durante las glaciaciones, el nivel del mar se reduce por obvias razones porque el mar se congela. Entonces, el océano se va solidificando y va formando los glaciares, ¿no? Eso hizo en aquel tiempo que se forme tipo como un puente terrestre, ¿ya? Tengamos claro este término, un puente terrestre. En esa zona, sobre todo, que vemos que es la parte norte de Asia y el norte de América, y donde queda un camino bastante estrecho llamado, ese fue el estrecho de Bering, pero esa parte que quedó despejada cuando el mar se retiró, esa zona se llamó en aquel tiempo el puente de Beringia, era un puente terrestre, ¿ya? Que mide aproximadamente unos 80 kilómetros de largo y no es tan profundo, ¿no? 40 metros de profundidad. Entonces, en el Holoceno los hielos se derritieron y se formó el mar de Bering. Y en esa zona ya sabemos que se llama el estrecho de Bering. Pero cuando estaba despejado y todavía no estaba el mar, esa zona terrestre, que quedó como un puente terrestre, se llamó Beringia, ¿ya? Vamos recordando esos términos. Beringia, cuando se retiró el mar y quedó el camino libre, tipo como un puente desde un continente hasta otro, llamado Beringia, esa zona. Pero cuando se descongela el mar en esta parte, vuelve el mar, es donde llamamos el estrecho de Bering, ¿ya? Y esta sería la zona, voy a retroceder unas diapositivas acá, esta zona, exactamente esto. Bien. ¿Quiénes llegaron? Obviamente llegaron los primeros pobladores que se trasladaban en grupos, en hordas, para poder cazar animales usando herramientas que ellos mismos fabricaban, como ustedes pueden ver acá, y hemos visto también a nivel de la periodificación de la historia y las primeras etapas llamado paleolítico, neolítico. En la segunda sesión me parece que lo habíamos trabajado y sabemos que ellos se dedicaban a cazar animales porque era la fuente de alimento que ellos tenían, ¿no? Entonces había que ingeniarse para construir sus herramientas y acá vemos herramientas con puntas de piedra y estos son unos, maderas, son unos palos, ¿no? Entonces, estos hombres estaban en condición nómade, había recolectores, cazadores, se movían en grupos o en bandas, todavía no conocían obviamente el arco, la flecha, el anzuelo, ¿no? Ignoraban eso, lo han descubierto en el transcurso de los primeros años probablemente que poblaron el continente americano porque ya era necesario, al momento que se establecieron en un lugar, pues se dedicaron a otras actividades y de ahí devino todos estos nuevos conocimientos, ¿no? A utilizar estas nuevas herramientas como el arco, la flecha, el anzuelo. Y también ahí fueron descubriendo la agricultura. Ha pasado mucho tiempo hasta que descubran esto, porque no se establecieron en un lugar o no se convirtieron en sedentarios de un momento a otro. Eh, Además de las personas, hemos dicho que la fauna de aquel entonces consistía en mamuts, mastodontes, bisontes, los tigres dientes de sable, los mismos que probablemente, vuelvo a repetir,
hemos observado en estos dibujos animados, ¿no? En la era del hielo. Creo que muchos aquí podrían decir, sí, mis, he visto en la era del hielo el tigre de dientes de sable, el mamut, pues era la fauna de aquel entonces, ¿no? Otros también como caballos, entre otros. Acá en América, la paleollama, que no era como una llama que la conocemos actualmente, sino un poco más grande, ¿ya? Em, Aquí tenemos algunas imágenes de las actividades y los primeros pobladores que al cruzar de un continente a otro y al encontrar también un clima más agradable, ya lograron establecerse en un lugar, ¿no? Hasta hacerse sedentarios, saben que el tránsito de nómada a sedentario les llevó muchos años. El ambiente favoreció a eso también porque donde encontraban probablemente un río o una zona donde podían pescar, les hacía más fácil el poder quedarse y establecerse en un lugar, ya que había un recurso que les podía ayudar a alimentarse, entonces se quedaban ahí hasta consumir todo eso, ¿no? Les era necesario entonces inventar una forma de vivienda y aquí tenemos algunas con palos, con los recursos que pueden tener a la mano, ¿no? Entonces, ahí los que estaban más al norte, obviamente, eh, ingeniándose para poder construir sus viviendas, ¿no? Acá tenemos estas imágenes. La fauna, como les había mencionado de aquel entonces, difería mucho de la fauna que probablemente vemos en la actualidad. Aquí está el mastodonte, eh, el tigre dientes de sable también, un lobo del Pleistoceno, gliptodonte, Motherium, mm, este es como un bisonte. Estos son los animales, ¿no? Miren, el caballo del Pleistoceno es diferente también, el megaterio, ¿ya? Esta fue la fauna y es muy probable que también se extinguió debido a las glaciaciones, debido al cambio climático, debido también a que fue incrementándose la población y ellos cazaban a estos animales, entonces los iban extinguiendo. Ya son muchos los factores por los que desaparecieron. Bien, para tener evidencias, para tener datos un poco más certeros, científicos o investigaciones em, de varios antropólogos, científicos, han considerado clasificar estas teorías en autoctonista e inmigracionista. Y tenemos acá a estas personas, por ejemplo, Florentino Mellino y Antonio León de Pinelo, que ellos dicen, no es probable la inmigración, es por las investigaciones que ellos han hecho, quieren dar a demostrar, quisieron dar a demostrar en todo caso, porque ellos ya, sus teorías, algunas están descontinuadas, quisieron dar a demostrar que los primeros pobladores no vinieron de otro continente, sino que estos pobladores ya estaban, se encontraban en el continente americano. Entonces, es lo que menciona Florentino Mellino, que dice que el hombre ha existido ya, ha estado acá en las pampas argentinas, ¿no? Entonces, no, él dice, no, no vino de otro continente, ya se encontraba acá. Y menciona exactamente a las pampas argentinas, ¿no? Hay otro teórico que menciona eh, que es Antonio León de Pinelo, que menciona en su obra Paraíso en el Nuevo Mundo y señala a la selva amazónica como si fuera el Edén del que nos habla la Biblia y dice, no, el Edén fue acá, fue en la selva amazónica y acá estuvieron los primeros seres humanos, ¿no? Entonces tenemos a estos dos teóricos antropólogos que nos quieren dar a entender que los primeros seres humanos estuvieron en el continente americano y que no vinieron de otro lugar. A esto, ellos dos están agrupados dentro de las teorías llamadas teoría autoctonista de la inmigración, de la población. Sin embargo, existen las teorías inmigracionistas.
que nos muestran, nos tratan de dar a entender con pruebas, con investigaciones científicas, con evidencias, que el hombre americano vino de otro continente. Y acá tenemos a Alex Harrica que nos dice que el hombre provino o viene de Asia, sí, pasó del continente asiático hacia el continente americano. Y tenemos acá a Méndez Correa que nos dice, el hombre, los primeros grupos humanos han estado en Australia y desde Australia han cruzado el océano y, o han ido por la parte de Antártida y han llegado a poblar América, exactamente América del Sur, ¿no? Y acá tenemos a otro, a Paul Rivet, con su teoría oceánica, que quiere dar a demostrar con algunas evidencias científicas también, que el hombre ha pasado de Oceanía, exactamente de Polinesia y de Melanesia, ha pasado al continente americano. ¿Ya? Entonces tenemos las tres clasificaciones dentro de las teorías inmigracionistas, de las cuales vamos a estudiar un poco más. ¿Ya? A ver, había mencionado que dentro de la teoría autoctonista está Florentino Mellino. Eh, este señor fue un antropólogo argentino. Él planteó su teoría en un congreso americanista realizado en el año de 1879 en París, y él trató de dar a demostrar que el hombre eh, que, que pobló América ya estaba en América, era originario de América, específicamente de las Pampas Argentinas. Entonces, él se basó en algunos descubrimientos, en algunos estudios que él hizo, que encontró fémur, encontró algunos restos de cráneo, o sea, pero no era un cuerpo completo. Entonces, encontraron estos restos y probablemente al armarlos o al tratar de ver cómo era el hombre en ese entonces, nos da a entender que era así, ¿no? Él le llamó el Homo pampeanus. Eh, Él consideró que estos restos eran de un homínido del periodo terciario y que coincidía con lo que había propuesto Darwin en su teoría de la evolución de las especies, ¿no? Y que este sería el eslabón perdido, porque en la teoría de Darwin, y cuando nos hablan de la hominización, pues todavía es como una cadena de evolución, pero todavía hay algunos vacíos, no se encuentra dónde está el tránsito de un homínido hacia un hombre, ¿no? Entonces él dijo, encontré el eslabón perdido en la cadena de la hominización, ¿no? El hombre se ha encontrado en Argentina y sería así, ¿no? Con el fémur corto, piernas cortas, como ven acá, ¿no? Él trató de demostrar esto, pero recuerden que les he mencionado el año de 1879. Acá sería la zona donde probablemente existieron, ¿sí? Pero años más tarde, el norteamericano Alex Harvica refutó esta teoría porque él encontró nuevas evidencias. Él dijo, los estratos geológicos de aquel tiempo no eran de la era terciaria, sino de la era cuaternaria. Entonces el hombre no habría estado en América, sino que vino de otro continente. Y además, a fines del terciario no existían puentes intercontinentales que unieran otros continentes con América, ¿no? Y los restos fósiles probablemente no eran de un ser humano, sino quizá dio a demostrar que esto es fémur, fémur, cráneo, y los restos encontrados no eran humanos, sino eran de felinos. Entonces quedó descartada la teoría de Florentino Mellino que daba o quería dar a demostrar que el hombre se encontraba o fue originario de América y de ahí, de las Pampas Argentinas, pobló todo el continente americano. Quedó descartada esta teoría de Florentino Mellín, ¿ya? Y tenemos las teorías inmigracionistas. Bueno, inmigración se refiere a que vino de otro lugar y ya hemos visto que la clasificación, son varias, pero la clasificación más usada o más aceptada es esta, ¿no? Que vino de Asia, la teoría inmigracionista asiática,
la teoría inmigracionista australiana y la teoría inmigracionista oceánica, o también le llaman de orígenes múltiples. La primera propuesta por Alex Hartrica, la teoría de origen australiano fue propuesta por Méndez Correa y la teoría oceánica o llamada también de orígenes múltiples fue propuesta por Paul Rivet. Acá tenemos el mapa de las posibles rutas de esta primera ruta que nos dice Alex Hadwick que el hombre vino de Asia a poblar el continente americano, nos muestra la ruta. ¿Y por qué tenemos estas flechas acá en esta parte? Porque si bien saben, los primeros pobladores habitaron esta zona, ¿no? Y de acá poblaron el resto del continente. Entonces, esta es una probable ruta que de esta manera habría sido. Quizá algunos, yo también cuando observaba este mapa decía, ¿y por qué no podrá ser por la parte norte? A ver, ¿quién me quiere decir esa pregunta o esa curiosidad? Mis, ¿por qué hay unas flechas en esta zona y no por qué no fueron por esta parte norte? Creo que muchos vamos a decir, esta parte norte podría haber sido también, ¿no? Una de las rutas, pero esta zona, recuerden que cuanto más está al norte es más congelada, entonces es inhóspita, es inaccesible, es poco adecuada para la población. Es más, estas zonas están en la actualidad un tanto despobladas, ¿no? Por eso es que se cree que fue esta ruta. Obviamente las personas, los seres humanos van a quedarse a habitar un lugar donde el clima sea más adecuado, ¿no? Y es muy probable que desde África, que fue la cuna de la humanidad, han poblado toda esta zona y pasó muchos, muchos años hasta que puedan llegar al continente americano. La primera ruta de Alex Hartrica, que el hombre procede de Asia y va a poblar el continente americano, nos muestra la ruta del estrecho de Bering y nos va a dar algunas evidencias. Vamos a encontrar luego las evidencias, cuáles son las coincidencias de por qué él trata de asegurar que esa fue la ruta correcta. Luego tenemos a Méndez Correa que nos muestra que esta zona habría sido la zona donde salieron en embarcaciones los pobladores de Oceanía, exactamente de Melanesia y de Polinesia, cruzaron en balsas y poblaron América Central, la parte de América del Sur, esta zona norte. Y la otra teoría, de origen australiano, que nos dice que de Australia pasó, pasaron los primeros grupos humanos y también tuvieron que atravesar el océano, o es muy probable que hayan ido también por Antártida y luego hayan llegado a América del Sur, ¿no? Entonces, tenemos estas rutas y tenemos ahí estas teorías. No olvidemos de origen asiático, de origen oceánico y de origen australiano. Cuando nos dice así, quiere decir que las poblaciones fueron originarias de ese lugar y cruzaron hasta llegar al continente americano. Bien, tenemos la primera teoría, la teoría más aceptada, la que muestra más evidencias, la que en la actualidad pues es la más considerable, ¿no? Y esta teoría fue propuesta por este señor, Alex Hardica, un antropólogo checo que vivía en Estados Unidos. Recuerden que les había mencionado en unas diapositivas anteriores a esta, que este señor al escuchar o al poder comprobar, porque luego comprobó que eh, la teoría de Florentino Mellino no era acertada, ¿no? Él en 1900 aproximadamente refutó esta teoría y dijo, no, no tiene razón Florentino Mellino, los restos encontrados en las papas argentinas no fueron restos humanos, fueron restos probablemente de animales. Entonces él refutó y mostró otras evidencias para poder dar a conocer su teoría, ¿no? Él propone que el hombre ha pasado del continente asiático hasta América. ¿Sí? Estos pobladores, los primeros pobladores americanos habrían sido los pobladores cazadores que habitaron en esta zona de Siberia.
Cuando dice paleomongoloides, esta zona de Siberia y Mongolia, los habitantes de esta zona serían quienes poblaron el continente americano, exactamente desde acá hasta Alaska, ¿sí? Y acá tenemos el estrecho de Bering, pueden observarlo en el mapa, que es una zona bastante, como su nombre lo dice, valga la redundancia, bastante estrecha, ¿no? Bien, siguiendo a la megafauna, según es lo que él da a entender, ¿no? Han seguido a la fauna de aquel entonces, los primeros pobladores, porque esos animales eran pues el alimento que ellos tenían, que ellos cazaban animales y podían consumir su carne, entonces para cazar esos animales han tenido que hacer una larga persecución, pues, ¿no? Entonces, probablemente pasaron estos animales y las personas pasaron persiguiéndolas de esta zona hasta América. Sí, exactamente la meseta siberiana y de Mongolia y por el estrecho de Bering. Sí, y precisa incluso que sería a finales del Pleistoceno, que viene a ser donde se dio la glaciación a finales, la glaciación de Wisconsin. Sí, y bueno, para precisar un poco más, que sería la era del hielo, ¿no? Eh, este señor eh, nos da a entender que, por ejemplo, hay algunas similitudes, ¿no? Y acá podemos ver entre los habitantes de esta zona y los habitantes de Alaska, de esta zona. Hay caracteres comunes que sugieren, ¿no? Que hubo un origen común en general. Y que de ahí, de estos pobladores, descienden pues las personas que habitan en esta zona de Alaska, en el norte de América. Las primeras bandas humanas habrían llegado a América hace 10.000 años antes de Cristo, al finalizar la glaciación en Wisconsin, ¿ya? Había mencionado que en el video hemos podido observar que cuando descendía la temperatura, el nivel del mar o los mares se retiraban un poco, el mar se solidificaba y algunas zonas quedaban expuestas, ¿no? Y esta zona quedó así. Ahí pueden ver un puente terrestre, o sea, el mar se retira y deja libre pues lo que viene a ser la tierra, ¿no? Y esa zona, ese puente terrestre fue llamado Beringia y esta que quedaría así, ¿no? El océano retirado, congelado y esta zona como un puente terrestre, tal como habíamos visto en la primera imagen de donde habíamos empezado. Ya, a ver. Miren, acá tenemos en esta diapositiva las semejanzas que tratan, estas serían las evidencias que muestra Alex Hartricker con su teoría asiática. Y él dijo, bueno, hay muchas semejanzas, ¿no? Por ejemplo, los rasgos entre los asiáticos y los amerindios, o sea, los primeros pobladores americanos de América, para precisar, de América del Norte, tienen rasgos físicos muy similares, sobre todo los pobladores de Mongolia y de Siberia, con los esquimales del norte, ¿no? Del norte de América. Ahí está. Miren, rasgos muy similares. Entonces, ahí hay una de las semejanzas, una evidencia. Identificó también otras semejanzas, como por ejemplo el cabello lacio, los ojos oscuros, los ojos con el pliegue mongol, esto de acá, y los pómulos anchos, sobresalientes, dientes en forma de pala, como menciona también. La famosa mancha mongólica, que es una mancha un tanto verdosa en la piel de los niños asiáticos, ¿sí? Y que también se puede ver en los americanos al momento de nacer, ¿no? Los niñitos generalmente tienen una mancha un tanto oscura, que va desapareciendo con los años, ¿no? Pero ahí nos trata de demostrar. Acá justo vemos una imagen que se ve, algunos niños nacen con esta manchita y luego se va retirando. Acá tenemos, ¿no? Para precisar, cabellos lacios, como había mencionado, el ojo con pliegue mongólico, ojos jalados, un tanto almendrados, los pómulos anchos, también lampiños o escasa pilosidad en la cara, resistencia a la cana, las calvicies, de mediana estatura.
¿no? Entonces, esas son las similitudes que encuentra en los pobladores exactamente de la zona de Siberia y de Mongolia con la zona de América del Norte, de Alaska. Acá también pueden ver en las imágenes. Ahí está un esquimal de América del Norte y un niño de Mongolia, ¿no? Tienen rasgos físicos similares. Acá podemos ver también los primeros pobladores americanos, el grupo, los Sioux, sus rasgos físicos son similares, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las evidencias que muestra este antropólogo Alex Havlicka para darnos a conocer la teoría que él tenía, esa hipótesis que decía el hombre ha poblado, el hombre americano, los primeros pobladores americanos han llegado de otro continente y es del continente asiático. Sí, a ver, de lo que ya voy explicando, vamos a resolver un pequeño quiz. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la pantalla para que puedan observar. A ver, en el chat del Zoom les voy a colocar el enlace. A ver, pueden ir ingresando para responder algunas preguntas ahí, justo de lo que vamos ya avanzando en el tema, para ver cuánto van recordando. Si tienen el enlace, pueden darle, darle clic para el acceso. A ver, un minutito. Ya, a ver, pueden dar acceso, pueden darle clic para el acceso y para poder empezar. Muy bien, Abril. A ver quién más se anima. Vamos. Vamos, chicos, vamos accediendo.
Muy bien. Ahí veo que están accediendo. Muy bien, ahí están respondiendo. Muy bien, Fernanda. Fernanda va llevando la delantera. Ya. Muy bien, solo son 10 preguntas de lo que ya vamos trabajando. ¿Sí? Los primeros pobladores, la fauna, el clima, también las teorías. Nos falta todavía ver dos teorías inmigracionistas, así que tienen que estar atentos porque luego al finalizar también voy a compartir otro enlace.
Muy bien. A ver, vamos a, vamos a repasar un poco lo que fueron las preguntas. Tenemos, eh, bueno, algunos han contestado de forma correcta. Tenemos acá en el marcador el primer lugar, Abril, que contestó las 10 preguntas y así va descendiendo. No hay problema, chicos. Estamos recién dando un poco de nuestros conocimientos, cuánto hemos aprendido hasta el momento. Todavía nos falta revisar dos. Ahí está. Ahí está. Tenemos a Fernanda en primer lugar. Perdón, a Abril en primer lugar, a Fernanda en segundo y a Yelén en tercero. Bien, vamos acá observando un poco las preguntas, ¿ya? Acá están las acertadas y las que no acertaron, pero como les digo, no hay ningún problema. Vamos revisando un poco las preguntas para poder recordarlo. Recuerden que estábamos viendo sobre la megafauna y que lo conforman bisontes, mamuts, paleoyamos, ¿no? A ver, luego tenemos una segunda pregunta que nos habla la teoría más válida que afirma que las primeras pobladores provienen de, a ver, ¿cómo era esto? Completa respuesta. Tenemos acá, a ver, acá otra de las preguntas. eh, los primeros pobladores llegaron a América hace aproximadamente entre 10 a 15 millones de años, ¿no? Tenemos a los primeros pobladores de que vivían, ya saben que es de la caza y la recolección, no había todavía artesanía, no había agricultura, llegaron en condición nómade, les había mencionado que en el transcurso de los primeros años, primeros probablemente miles de años, pasaron mucho tiempo hasta que puedan lograr establecerse con actividades como agricultura y ganadería que hacen que estos primeros pobladores se vuelvan sedentarios. El autor que propone que los restos humanos estuvieron en Argentina, ya sabemos que es la teoría autoctonista de Florentino Amellino. Eh, Tenemos también los primeros pobladores habrían sido cazadores asiáticos, ingresaron por el estrecho de Bering, ya saben, es la primera teoría que estamos observando, de que hemos hablado de la teoría de Alex Hadrika, la teoría de procedencia asiática, ¿no? Que él da a demostrar, hemos visto en las diapositivas con evidencias con algunas semejanzas entre los pobladores de Asia y los pobladores de América del Norte. El estrecho por el cual habían ingresado los primeros pobladores a América, ya sabemos que es el estrecho de Bering. Em, Tenemos la teoría inmigracionista, la propuso Alex Harvey, que recuerden que él fue quien descartó la teoría autoctonista de Florentino Mellino y él es el que da inicio a que otra probabilidad, ¿no? Otra que se puedan enfocar los antropólogos y los científicos se puedan enfocar en que el hombre vino ha inmigrado de otro lugar, que no ha estado en América. Ya luego de él, luego de Alex Harrica, vienen las otras teorías que dan a demostrar otras rutas, ¿no? Pero él fue quien empezó a proponer y descartó también la teoría de Florentina Mellino o la teoría autoctonista. El estrecho de Bering, ¿dónde se encuentra? Acá, en esta zona de Norteamérica. ¿Ya? No está en Centroamérica ni Sudamérica, sino en esta parte, Norteamérica. ¿Qué océano atravesaron? Cualquiera de las tres rutas nos van a llevar a este océano, el océano Pacífico, ¿ya? Esto por deducción, lo sabemos, ¿no? Y observando, pues, obviamente el mapa y viendo los continentes y los océanos, este es el Océano Pacífico. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con las otras dos teorías que todavía nos faltan, ¿ya?
Bien, voy a dejar de compartir para volver a la diapositiva. Bien, nos habíamos quedado, habíamos visto toda la teoría inmigracionista de procedencia asiática, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a la teoría. ¿Pueden ver mi diapositiva? A ver, me confirman, chicos. Sí, profesora. Ya, gracias. Y felicitaciones a todos. Todos han participado con sus respuestas. No se preocupen si nos equivocamos. Ya saben que estamos aprendiendo, así que no existe respuesta, errada, si no son intentos, ¿no? Hay que seguir intentándolo. Y mientras vamos conociendo la otra teoría. Hasta ahí, hasta donde les compartí el primer enlace, tenemos solo de la primera teoría. Pero acá vienen las otras dos teorías más. La primera que hemos visto es de procedencia asiática con el antropólogo Alex Hardwicka. Hemos dicho que el hombre proviene de Asia y va a poblar América. Ahora tenemos la otra teoría que nos dice que el hombre procede del continente oceánico, exactamente Melanesia y Polinesia, que son sectores de Oceanía, ¿ya? Y justo en este mapa, este pequeño mapa, podemos ver las flechitas que nos indican que esta sería la ruta, esta habría sido la ruta, ¿no? Y si obviamente estamos hablando de mar, pues para atravesar el mar desde esta zona de Oceanía hasta América del Norte, exactamente Centroamérica, es muy probable que lo atravesaron en estas embarcaciones. Acá tenemos al señor que propuso la teoría inmigracionista de procedencia oceánica, este señor llamado Paul Rivet. Él es un etnólogo, sí, se encarga de estudiar las etnias, es un etnólogo francés. Él propone esta teoría polirracial porque vamos a encontrar acá diferentes razas, ¿no? En esta zona y hay similitud con los pobladores tanto de Melanesia como de Polinesia. Él plantea que el poblamiento de América se produjo por numerosas migraciones, o sea que no fue en en una sola oleada, sino en diferentes oleadas, en diferentes épocas también, ¿sí? En diferentes grupos han poblado, no solo de una sola raza. Él encuentra similitud en toda esta zona donde ustedes ven las flechas e indica, él trata de demostrar que las etnias de estos lugares han poblado América. Eh, unas han pasado, él dice, unas han pasado por el estrecho de Bering, otras probablemente específicamente desde Australia, Polinesia y Melanesia. De esta zona han llegado hasta el continente americano y él hace las comprobaciones a través de las evidencias biofísicas, culturales, también lingüísticas, porque como él es un etnólogo y estudia las etnias, una etnia tiene su, una lengua específica, sus propias costumbres, ¿sí? Tenemos Paul Rivet a comienzos del Holoceno, él menciona que fue en este periodo a comienzos del Holoceno y que los melanesios y los polinesios cruzaron el Océano Pacífico. Eh, lo hicieron en canoas llamadas piraguas de balancín eh, y ayudados por las corrientes de Centroamérica y de América del Sur. Obviamente se refiere a las corrientes marinas, ¿no? En esta zona. Los melanesios tenían la fama de ser los mejores navegantes. Encuentra palabras, por ejemplo, que son similares. En Polinesia le dicen al camote, le dicen cumara y en quechua sería camote, ¿no? Hay similitud cumara y camote. El intercambio de productos también, como por ejemplo, se encontraron en similitud de productos, por ejemplo, calabazas, algodón, coco, maíz, que se puede encontrar en esta zona y que también hay en América. Esas son algunas de las evidencias. Acá tenemos, por ejemplo, las semejanzas que él encontró. En cuanto a las semejanzas antropológicas, tenemos la semejanza ósea, el grupo sanguíneo también, para precisar
La etnia Lagoa Santa tiene similitud en su semejanza sanguínea con los cazadores que habitan en Brasil, ¿no? Los que habitaron hace 6.000 años. Y en cuanto a la etnografía, encuentra algunas costumbres y rituales que son muy comunes tanto en las tribus amazónicas como en la zona de Melanesia y Polinesia, ¿no? Entonces coincide. Y como ustedes saben que las costumbres, los aspectos culturales se transmiten de generación en generación. Entonces, si este grupo que vivió en Melanesia y Polinesia practicaba estas costumbres, es muy probable que cuando pasaron a habitar América también han seguido practicando estas costumbres y eso ha pasado de generación en generación. Encuentra algunas otras semejanzas culturales, como por ejemplo el uso de hamacas, de mosquiteros, eh, de porras estrelladas, como ustedes ven acá, tambores de madera, puentes colgantes. Miren, estos son algunos de de las evidencias culturales que se encuentra tanto en Melanesia y Polinesia y en América. En cuanto a las semejanzas lingüísticas, tenemos que hay algunos vocablos, como por ejemplo, que son similares, ¿no? En los indígenas Hoka de Norteamérica y los melanesios. Ya. Acá tenemos, para ser más precisos, cerbatanas, ondas, hamacas, ponchos, cultivos del cocotero y también algunas enfermedades son similares tanto en una zona, en esta zona de Oceanía como en América. ¿Ya? Acá tenemos cultivo de la planta de coco, semejanzas óseas en las piernas, en el tórax, cabezas anchas. Semejanzas vocales también, en algunas tribus, cacería de cabezas trofeos, en los usos de mosquiteros, acá voy a compartirles el uso de la cerbatana, la onda, miren, esas son las semejanzas que él encuentra, ¿ya? Y dice, sí son aspectos culturales que coinciden, ¿no? En poblaciones de esta zona de Polinesia, de Melanesia. Entonces, él considera que estas son las evidencias para fortalecer su teoría que los pobladores han pasado de esta zona de Oceanía hasta América, ¿no? Semejanzas lingüísticas, ya hemos dicho Kumara, Camote, uno, agua, Pucara, la fortaleza de Pucara, por ejemplo, ¿no? Pucara. Tenemos semejanzas culturales, ya hemos dicho, la Pachamanca, por ejemplo, también, ¿no? Acá en América esa costumbre de cocinar algunos alimentos, carnes, papa, ¿no? Algunos tubérculos, cocinarlo con piedras calientes, como sabemos que es el procedimiento para la pachamanca, es una costumbre que también se da en estas zonas, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo aprendieron los primeros pobladores americanos a hacer la pachamanca? ¿No? Y eso ha pasado de generación en generación y acá también lo practican en Polinesia y Melanesia. Entonces, es una evidencia para decir los primeros pobladores han pasado de esta zona, ¿no? También algunas leyendas, algunos cultivos. Bien, no se olviden, hemos visto la teoría oceánica, ¿sí? De procedencia, diferentes etnias que pasan de Melanesia, de Polinesia y de Australia pasan a América. Y habíamos visto que es eh, Paul Rivet, el etnólogo que propone esa teoría, la que hemos visto hace un momento. Y acá venimos con la última teoría, la teoría inmigracionista de procedencia australiana, o sea que trata de demostrar que el hombre proviene de Australia, que tomó y siguió esa ruta justo en las flechitas, lo pueden observar, que siguió una ruta por el sur por Antártida, ¿sí? Y luego subió hasta América del Sur. Subiría por esta zona de Tierra del Fuego, ¿no? Esa es la otra ruta. Ahí está.
también en condición nómade, persiguiendo algunos animales, sin proponérselos, sin darse cuenta, cruzó esta zona. Quien propone esta teoría australiana es el antropólogo francés llamado Antonio Méndez Correa. Él plantea que el poblamiento americano se produjo por australianos que utilizaron balsas para llegar, obviamente, de Australia a Tasmania, y de Tasmania en otras balsas bajarían o llegarían a las islas Auckland y seguirían por Antártida, ¿verdad? Hasta subir por Tierra del Fuego, ¿ya? Esa es la ruta que muestra, la probable ruta que trata de dar a conocer Méndez Correa, este antropólogo francés. Bien, la Antártida pudo ser atravesada cuando se dio, ¿acuerdan que les había mencionado en el tema geográfico que habían periodos glaciares, pero también habían periodos interglaciares donde el clima se tornaba un clima óptimo, entonces llamado también Optimum Climaticus? Este periodo aproximadamente es durante el Holoceno, hace unos 5.000 años, después de varios siglos de recorrido por las costas antárticas. Arribaron al Cabo de Hornos en Tierra del Fuego, en esta zona, y más tarde poblaron toda la Patagonia, o sea, toda esta zona. Él trata de a demostrar que fue el poblamiento, empezó por la parte sur de América, ¿no? Vuelvo a mencionar la ruta. Desde Australia pasarían a Tasmania, a las Islas Auckland y pasarían por Antártida hasta subir por Tierra del Fuego, que es esta partecita, y poblar la Patagonia, esta zona. ¿Ya? Méndez Correa estudió los pueblos nativos de la Patagonia y Tierra del Fuego, exactamente los pueblos zonas, Yagán, Tehuelches, Alacalufes, y él encontró similitudes, tanto en lo físico, en lo lingüístico, en lo etnográfico, ¿sí? Con algunos aborígenes australianos, ¿no? Entonces, por eso él menciona y él precisa su teoría australiana. Él dice, pasaron de Australia a Tasmania, yo lo había mencionado y como muestro las flechitas también, a las Islas Auckland, Antártida y Tierra del Fuego, ¿no? Ahí tenemos las evidencias y las semejanzas, ¿no? En el grupo sanguíneo, las formas craneales, la resistencia al frío, porque es una zona que está más al sur, más cerca de la Antártida, obviamente la temperatura es más fría. Hay palabras comunes también que se usan tanto en Australia como en América del Sur, ¿no? En Tierra del Fuego. El uso de mantos de piel, tipos de herramientas, formas de viviendas también, el uso del boomerang, un zumbador, que fue un instrumento musical para algunos rituales, ¿no? Miren, por ejemplo, acá están comparando las primeras poblaciones que habitaron Argentina y Chile y cómo eran sus viviendas, ¿no? De esta forma, muy similar a una vivienda australiana de aquel tiempo, de los primeros australianos, obviamente, es muy similar, ¿no? El zumbador y el boomerang y bueno, en las similitudes físicas también, ¿no? Entonces, los primeros pobladores que habitaron la zona sur de América del Sur, valga la redundancia, porque es la zona, es la parte de América, la parte sur por donde se empezaría el poblamiento según este antropólogo. Eh, y también hay similitud porque encuentra probablemente un aproximado de 93 palabras comunes entre los australianos y los americanos, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, ya conocieron la teoría autoctonista y dijimos que estaba desactualizada, que está descartada esa teoría porque Alex Harrica mostró otras evidencias, ¿verdad? Y desde ahí parte las teorías inmigracionistas que proponen que el hombre vino de otros lugares a poblar América. Y hemos estudiado tres: la teoría asiática, la teoría oceánica y la teoría australiana, ¿no?
Entonces, ya que ahora conocimos, hemos visto, hemos estudiado estas tres teorías inmigracionistas, ¿cuál de las teorías te parece la más aceptable? ¿Cuál fue la ruta más fácil? ¿No? ¿Cuál crees que fue la más difícil también? ¿Crees que el clima favoreció el poblamiento de nuestro continente? ¿Qué creen ustedes? A ver, yo pienso que si no se hubiera dado estos periodos de glaciación y los periodos interglaciares, eh, también hubiera sido bastante difícil, ¿no? Pero ha pasado muchos miles de años hasta que pueda el hombre adaptarse a- al, al al nuevo entorno, ¿no? Que sería América. Pero América tiene un clima más acogedor. Bien, a ver, tenemos tres preguntas acá. Después de haber visto, repasado y estudiado el poblamiento americano, tenemos acá la primera pregunta. A ver, demostramos lo que hemos aprendido y vamos acá con la primera pregunta. Antropólogo que refutó la teoría de Amellino. ¿Quién fue? Pueden activar su audio y pueden responder. Alex, no, no sé pronunciar el apellido, pero sé Ajá, que es. Alice Harvick. Y muy bien, esa fue la respuesta correcta. ¿Qué estrecho separa América del continente asiático? Activamos audio, a ver quién se anima. ¿Es el de Bering? No. Claro, el de Bering. Ajá, el estrecho de Bering. ¿En qué continente se cree que se originaron los ancestros de los primeros pobladores de América? ¿En Asia? En Asia, ¿no? Es la teoría que da más evidencias y son tanto más acertadas. Ya está, acá tenemos otro quiz y voy a compartirles el enlace para que puedan ustedes ir resolviendo. A ver, ya está. A ver, en el chat voy a compartirles, ya en el chat del Zoom. Ya está. Vamos al chat del Zoom. Ahí está el nuevo enlace. Vamos dando clic para acceder. Ya, ahí está el enlace. Vamos accediendo para poder empezar. Muy bien, ahí tengo un participante. ¿Quién más? Vamos, chicos, anímense. Muy bien. Ya, vamos los demás. Pueden animarse si están de cualquier dispositivo, pueden hacerlo. El enlace se compartió en el chat del Zoom, así que pueden acceder rápidamente. Ya está. ¿Listo? Empezamos. A ver, todavía hay algunos Espere, por participantes. favor. ¿Cómo? Espere, por favor. Ya, muy bien. Vamos a esperar unos minutos más para que todos puedan acceder. Ya estoy.
Ya, genial, ya tengo cuatro participantes, a ver quién más. Vamos animándonos, chicos, a participar. Miren que no han sido muchas teorías, pero vamos viendo qué tanto recordamos cuánto hemos aprendido de estas teorías del poblamiento americano. Mm, Creo que hasta ahora cada uno también tendrá su propio criterio, ¿no? Dirá, tal ruta fue la más precisa. Creo que este señor, este antropólogo, este etnólogo tuvo mucha razón. Yo creo que faltaron evidencias, no sé, ya tenemos nuestro propio criterio sobre este tema, que saben ustedes es un tanto controversial, pero son teorías, no son hipótesis, son todavía hay muchas cosas, no probablemente todos tuvieron la razón y en diferentes oleadas desde diferentes rutas han poblado América, ¿no? Ya, ¿quién más? A ver, vamos animándonos, ahí tengo uno más. Ya, listo, empezamos entonces. A ver, mientras los demás se van animando, ahí pueden darle clic al enlace. Está en el chat del Zoom. ¿Ya? Entonces vamos a empezar.
Muy bien, ya veo que van terminando. Muy bien chicos. Ayelen en primer lugar, ahí tenemos las, el ranking. A ver, acá están las preguntas, vamos viendo nuestras respuestas. Sí, solamente han sido 10 preguntas. ¿Cómo vamos con el tiempo? Todavía tenemos unos 4 minutos. Nos va a alcanzar exacto. A ver, el estrecho de Bering favoreció la migración del continente americano del hombre, obviamente asiático, ¿no? De Asia a América, ya habíamos mencionado. La primera zona americana en poblarse, recuerden que en los mapas que les estaba mostrando, la primera zona sería Alaska, ¿no? Según obviamente poblada por los asiáticos, porque es la zona que está en el extremo norte de América del Norte. Eh, la Patagonia está al sur, Centroamérica no tiene nada que ver. Bien, la otra teoría nos dice la oceánica, el poblamiento, la teoría oceánica fue planteada por quién. ¿Quién ha contestado acá? ¿Cuál fue lo acertado? La oceánica de tanto Melanesia como Polinesia, acá justo esta zona donde está el mapa, habíamos dicho que fue Paul Rivet. ¿De dónde habrían venido los primeros habitantes de nuestro continente según la teoría más antigua del poblamiento americano? De Asia, ¿no? Ahí están las rutas también, vuelve a mostrar el mapa. Ruta uno, ruta 2, ruta 3. Completa la oración de acuerdo a a ver, está acá. De acuerdo con las teorías más aceptadas por los científicos, el ser humano llegó al continente americano, sería cruzando el estrecho de Bering. Florentino Mellino ya sabemos que nos habla de la teoría autoctonista, de origen autoctonista. Y Alex Harrica es quien propone la teoría asiática. Tenemos acá en la pregunta 8, ¿cuál teoría afirma que el hombre americano se originó en el continente americano? Ya sabemos que es la teoría autoctonista. Y acá una de las condiciones climáticas que permitió que el hombre pase desde Asia a América por el estrecho fue que, a ver, dice acá que el agua del mar se separaba por continentes y se congeló, la escasa distancia, el descenso del mar que permitió la separación del agua, la existencia de megafauna, esto no tiene nada que ver, descendió el agua y separó, no tiene nada que ver, la distancia sería el primero, ¿no? Que el agua del mar se separaba y lo que estaba congelado obviamente hizo más factible que pueda transitar de un continente a otro. Para el desarrollo de las teorías sobre el poblamiento de América es importante sería conocer el lugar de procedencia, estudiar el clima, los recursos o los restos. ¿Qué han mostrado las evidencias? Los restos, ¿verdad? Los restos dejados por las antiguas culturas. A ver, voy a salir de esto y bien. em,
A ver, nos habíamos quedado en la última diapositiva. Sí, esto fue el quiz y ya, ya esto ya habíamos visto muy bien y este fue el último. Sí, nos quedamos en el. Hasta ahí hemos culminado el tema del poblamiento americano en tiempo récord, ya son las 10 de la mañana. Eh, Creo que también tienen a la mano su cuestionario, cuestionario sobre el poblamiento de América, así que les animo a que puedan resolverlo. Me parece que el profesor ya ha compartido esta información y tenemos ahí varias preguntas para poder desafiar nuestro aprendizaje del día de hoy, ¿no? Para poder recordar cuánto hemos aprendido. Ya, muy bien. Muchas gracias, chicos. Y de acá nos vemos hasta la siguiente clases, es la siguiente sesión, que estaríamos hablando ya cómo fue la vida de estos primeros pobladores, pero ya en América, ¿no? Profesor Daniel.